se establece lo que se denomina un nuevo orden mundial, con instituciones, con un sistema normado, con reglas establecidas, con normativas a las que hay que respetar, a las que hay que acoplarse, a las que hay que plegarse y a las que indudablemente todos los países asisten. Del escenario internacional, todos los actores. Fíjense que siempre apelamos a esta cuestión del arte, del escenario, los actores y demás, pero bueno, son ellos los que en definitiva conforman todo el elenco internacional para seguir con esa línea. Y bueno, lo que ha sucedido ahora es que lo veo que me parece que se le... No, tengo un yastre acá, mejor ni Bien, seguimos. No se me distraiga. Usted siga concentrado en lo suyo. No, bueno, todo el orden internacional parece que ahora estamos asistiendo a un proceso que se advierten los que saben que estamos a las puertas de un cambio. ¿Sí? Lo que ha habido acá hasta 1990 ha sido un escenario bipolar con dos grandes hegemones, de los cuales uno se desmorona, y hasta este momento ha persistido la presencia de un solo gran hegemón. Pero se advierte que en las últimas décadas, al menos en las últimas dos, por lo menos, han ido apareciendo otras potencias, otros jugadores en el mundo que han ido disputando, poniendo en tensión esta hegemonía, este poder extraordinario de uno solo que es los Estados Unidos, y a lo largo de la historia ya ha sucedido anteriormente, veíamos recién la bandera de Inglaterra y demás, cómo se han ido tironeando este papel principal. Intuyo que, más allá de la aparición de nuevos actores en esto, también tiene que ver con un mal manejo o un sistema que ya estaba comenzando a agotarse. Así es. ¿En qué se falló para que ese sistema comience a agotarse? Bien, ¿en qué se falla? ¿O por qué colapsa? Bien, colapsa fundamentalmente, falla en que los protagonistas han faltado a este sistema normado, es decir, le han faltado el respeto a este sistema normado, actuando de manera inconsulta, tanto a nivel global como a nivel interno. Vamos a un ejemplo que lo explica todo. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, desde allá a principios del siglo, con la invasión a Irak, con la invasión a Irán, ahora recientemente, anteriormente a Libia, a Siria. Es decir, ellos actúan unilateralmente independientemente de que si el Consejo de Seguridad le otorga o no esa aprobación, ellos obran. Ni al Congreso de su propio país le preguntan. Ni siquiera la famosa sección 18 del artículo 1 de su Constitución, en donde dice que deben precisamente consultar con su país. El mundo ahora se encuentra ante esto. ¿En qué colapsa? En que, por ejemplo, esta potencia hace eso. Si lo ves por otro lado, China actúa unilateralmente y obra en el reclamo en territorios en el mar meridional de lo que considera parte de su soberanía, y que hay otros países que están disputando eso. Si lo ves en el caso de Rusia, bueno, con la reciente invasión a Ucrania, es decir, actúan desvalorizando, para responder a tu consulta, desvalorizando a este organismo que veíamos recién, y al señor que veíamos en pantalla, que es Antonio Guterres, que es el titular, es el secretario general de Naciones Unidas. ¿Sí? Este organismo se ve vetusto, desgastado, de verdad, Naciones Unidas puede decir lo que sea, que nadie lo escucha, es como que... Claro, está pintado. Está pintado, esa es la palabra. Ahora. No, volviendo. Dicen los que saben, indudablemente estamos presenciando un cambio global. ¿Un cambio para bien o un cambio para mal? Lo vamos a saber cuando lleguemos allí. Lo que por lo pronto advertimos que está en ciernes, está germinando, está naciendo, apareciendo, es un escenario en donde esta hegemonía, prácticamente hasta hace un tiempo indiscutible de los Estados Unidos, ahora aparecen otros que claramente la confrontan y la disputan, la ponen en tensión. Claro. ¿Sí? Es decir, no es solo usted, aparecen otros actores, y un poco más atrás, si uno escudriña un poco más atrás, se ven otros actores y otros. Fíjate que no actúan ni siquiera unilateralmente. Digo,
individualmente, sino comienzan a aparecer nuevos bloques. Por eso es la gran pregunta, hay un interrogante, es decir, no hay respuestas cerradas en esto, en decir lo que va a suceder es tal cosa y terminantemente. No, se advierte, amigos, se advierte que al menos existirá una hegemonía entrelazada, le llaman algunos autores. Es decir, varias hegemonías, al menos tres, ¿sí? Ya sabemos los actores. Estados Unidos, indudablemente, Rusia, por otro lado, y el nuevo protagonista, que es China. Decimos nuevo en los efectos que ya ha alcanzado económica, militar, globalmente, demográficamente, y ya juega, ¿sí? Porque anteriormente se le podía reclamar que, bueno, desde el punto de vista industrial y demás, y hasta hace unos años, décadas, China era sinónimo de productos baratos, de productos de mala calidad y demás. Ha revertido esa visión, se ha profundizado su carrera tecnológica y ahora juega en la primera liga, ¿sí? Sergio, entonces se advierten tres grandes hegemonías. Vos recién decías, no se puede tener un panorama claro o una ecuación que te dé número entero en esto, ¿no? Ahora, ¿tenemos que hablar de desorden del sistema global o tenemos que hablar de cambio? Bien. Digo, parece lo mismo, para mí no representa lo mismo. No. Porque digo, a partir de ahora tenemos un lío y cada uno tira para su lado, sí. O hay un cambio que se puede estar produciendo y que puede derivar en algo, no sé, de repente... El nuevo orden mundial. Claro, el nuevo orden mundial. 3 personajes que van a manejar el planeta. Claro. Bueno, tal vez este desorden es lo que avisora un cambio. Y estos 3 personajes son los que actúan ahora, es decir, prácticamente de manera individual. Fíjense, vos lo reparabas, Gustavo, ni siquiera consultan con sus instituciones internas. Es decir, dejan de soslayo, dejan absolutamente de lado sus parlamentos, sus congresos y actúan casi en nombre propio y no en nombre de naciones. ¿Sí? Hablan en primera persona. Ni siquiera hablan nosotros, nuestro país, nuestra nación, lo que piensa es... No. Ellos hablan lo que yo creo, lo que yo pienso, mi interés transita por un determinado lugar, pero no prevalece esta idea del conjunto. Por eso digo que tal vez en una segunda línea y ajustando mucho la vista se advierte que ante este deterioro de Naciones Unidas, digo Naciones Unidas, del capitalismo vigente, que ha demostrado que cada vez en menos tiempo y de modo más intenso se presentan crisis, ¿sí? Como las que se avisora ahora, porque toda esta cuestión de la que estamos hablando, ¿a qué nos lleva? Bueno, mira, esto es evidencia clara de que hay crisis económicas más seguidas y críticas, profundas, duras. Hay crisis migratorias, hay crisis ambientales. Ahora una crisis que se presenta un poco, que lo conversaba y lo mencionaban sin dimensionarlo. Digo, ustedes sí sé que lo dimensionan, digo, pero si uno no se da cuenta, quiero decir, de la magnitud de esto, de la cuestión tecnológica y de la inteligencia artificial. Claro. Que si no se administra de buena manera, todos los cambios representan oportunidades. Desde que apareció el automóvil, decían los que fabricaban aquel que trabajaba marroquinería, las riendas, etcétera, todo para él iba a ser una crisis, iba a ser el fin del mundo. Entonces, bueno, es la capacidad de adaptación de los hombres y mujeres de los tiempos determinados ante los cambios. Estamos afrontando un cambio muy brusco, un cambio que avisora nuevas crisis, que enfrenta nuevas crisis, como la que mencionaba usted, la de la inteligencia artificial, la del cambio climático, la de las crisis migratorias, la de las migraciones internas dentro de los países, los movimientos y traslaciones de personas que no salen de sus propios países, pero que también representan crisis sociales y demandas a cómo la sociedad, el caso de Gaza es paradigmático. ¿Sí? Tenés un movimiento interno dentro de un territorio delimitado que ha generado un desbarajuste social, humanitario, desde social hasta humanitario. Pensando otra vez en la pregunta que te hacía, cambio para bien, un cambio para mal, retiro la pregunta. Un cambio para mal, es que por lo que yo veo. Claro, en realidad presenta riesgos. A mí me llama poderosamente la atención, Campadas, que es muy básica la pregunta o la afirmación que voy a hacer. Pero digo, me cuesta entender cómo una sola persona, me voy a referir directamente a Trump, porque es el caso más reciente por el tema de Estados Unidos y los anuncios y todos los líos internos que tiene. Pero digo, me cuesta trabajo creer cómo 8.000 millones de personas
se preguntan qué pretende Trump. Claro. ¿Me entendés? Sí, En cuestiones de poderes. Hemos visto líderes mundiales caer en 2 minutos. Sí. Después de 40 años de autoritarismo. Sí, ¿no? Digo, ¿en qué puede derivar esto? Bien. ¿Puede generar una cuestión social violenta o estamos lejos de eso? Y la violencia está presente, indudablemente. Lo vemos en distintos puntos. En la medida que ellos nos vean afectados sus intereses, recurre a la amenaza y recurre a la fuerza directamente, como lo ha hecho en estos últimos días. Es un escenario impredecible, entonces, completamente impredecible. Sí, o sea, pero, de repente puede generarse una guerra civil en Estados Unidos. Sí. Bueno, como la situaciones recientes demuestran eso, pero fíjense, amigos, salgamos del plano de la violencia. Violencia física me refiero. Sí. Organizaciones tales como la Organización Mundial de Comercio, organismos tales como la Organización Mundial de Comercio, se ven absolutamente desairadas, desvalorizadas. Por eso no es solamente esto el Consejo de Seguridad de ONU. La Organización Mundial de Comercio, que también depende de este esquema, se ven desairadas, desvalorizadas, inconsultas, cuando, por ejemplo, un personaje como Trump ejerce sanciones de modo unilateral, violando precisamente esta normativa internacional de la que hablamos. Es decir, ¿de qué estamos charlando? Hay un dejar de lado toda la normativa internacional, que es el multilateralismo, por acciones unilaterales, como el de Putin que veíamos recién, que mencionábamos recién, como el de Trump que decíamos recién, como el caso de Xi Jinping en China que decíamos recién. Es decir, son los estados actuando de manera unipersonal prácticamente, dejando de lado el esquema organizativo multilateral generado en 1945. ¿Sí? Estamos próximos, más temprano de lo que creemos, estamos casi a 20 años de cumplir 100 años de la ONU. ¿Sí? Este año se cumplen 80 años de la creación de la misma. Y 80 años en estos tiempos es un periodo histórico muy pequeño, pero han pasado muchísimas cosas. Claro. Entonces, aquel replanteo de este orden, de un Consejo de Seguridad con actores que en su tiempo fueron protagonistas y que hoy tienen capacidad de veto, como Francia, como Inglaterra, es decir, ¿qué le impide a un actor como la India no tener capacidad de veto? ¿Se entiende? Es decir, es hora de plantearse también justamente reorganizar esto. Y que quiero otra vez, volviendo a la pregunta, quiero dejar abierta una rendija de optimismo, ¿no? Porque estamos hablando de guerra, de deshumanización, de violencia, de acumulación sin límite de riqueza. Pero digo, ¿no habrá otra parte del mundo? ¿No hay organizaciones que planteen y que estén trabajando por la humanización, por la paz, por la convivencia, por la solidaridad? ¿O es que están invisibilizadas y no las vemos y vemos lo...? Bien, en su consulta va un poco la respuesta. Muchas de esas organizaciones están invisibilizadas, muchas de esas organizaciones pasan a un segundo, tercer y cuarto plano, porque lo que está primando ahora es este pragmatismo, es esta realpolitik, es este realismo extremo, es este resultado por el resultado mismo, y en cuanto se vean beneficiados, este individualismo que se ve trasladado hasta los países. ¿Sí? Son los países los que se salvan en sí y el que no. Bueno, cuando el mundo hasta hace poco se movía en bloques. Sí, hay organizaciones, porque esto brinda oportunidades. ¿Sí? Las crisis son oportunidades. Son oportunidades para que otro tipo de organizaciones, es decir, los países vayan agrupándose o plegándose a otro tipo de organizaciones que son aquellas potencias intermedias o países de segundo o tercer orden, Argentina, ¿sí? Que pueden llegar a plegarse a algunas organizaciones que comienzan a disputar y a confrontar esta situación. Por ejemplo, los BRICS. Fíjate, por ejemplo, los BRICS, la Organización Mundial de Comercio, que en su tiempo tiene, cuando uno lee los papeles, todo esto, los fines y los objetivos que persigue, o la Carta de Naciones Unidas es fantástica, pero bueno, después en la práctica sucede que estamos conducidos el mundo por personas, por seres humanos, y cada uno ya entra a prevalecer sus intereses. Pero sí, es una oportunidad para estos países como África, ¿sí? Como los países africanos que tienen un potencial extraordinario, un potencial y una riqueza natural extraordinaria, aún por explotar, es decir, todavía África no. ¿Pero por qué?
porque bueno, ha sido oprimida hace apenas un poco más de un siglo, recién ha salido y hasta este momento experimentando su proceso de descolonización por parte de las potencias europeas. África y Latinoamérica son el futuro del mundo. Yo creo que sí, y no hay que confundirse en eso. En el caso de América Latina y en el caso de África también no es que seamos pobres, somos empobrecidos, que es muy diferente, es una categoría sumamente diferente. Está bueno marcar la diferencia. Sí, no somos países pobres, son países empobrecidos, con un recurso humano, natural, cultural. Es decir, la cultura que hay en América Latina, la cultura que hay en África, que es el soft power que hemos conversado en otras ocasiones. Bueno, tienen un potencial y una capacidad extraordinaria que, de ponerla en ejecución, de llevarla adelante, de tener la capacidad de asociarse, de abroquelarse, de apechugarse, si me permite la expresión para nada académica, sería fantástico poder confrontar el mundo. Mira, me hacen acordar algo. En la década de los 80, justamente Raúl Alfonsín, ante la crisis de deuda, por eso se le llama la década perdida, a la década de los 80, ante la situación de la crisis de deuda, pretendió formar lo que denominó un club de deudores. ¿Sí? Bueno. Estados Unidos interviene rápidamente y le soluciona la situación a México. Se sale de ese club. Es decir, los tres grandes desestabiliza también a Brasil. Entonces, Argentina, Brasil y México, que pretendían y acoplar al resto de los países, lo que hace, rompe esa estructura. Es decir, si cada vez que ante cualquier ánimo de acción colectiva va a estar neutralizada, va a estar directamente anulada por parte de aquel hegemón, de este mismo hegemón estamos hablando, bueno, la carrera se hace muy difícil, pero hay intereses comunes y son muchas, pero mucho más, y no es una frase hecha, las coincidencias que las diferencias que tienes con tus vecinos, porque las necesidades más o menos son las mismas. Claro. Más o menos son las mismas. Transitan por educación, por cuestiones energéticas y demás. Hay países que ya están, en cuanto a la cultura y educación, están hechos. Aquí tienen que reducir las tasas de analfabetismo, asistencia, las cuestiones sociales, etcétera. Y bueno, y caemos a nuestra cotidianidad. Sí. Sergio, muchísimas gracias, como siempre, por el desarrollo del tema y por hacernos ver, digamos, un panorama amplio de todo lo que sucede en el mundo. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.